10 sorpresas de impuestos de jubilación para las que prepararse. Una gran cantidad de planificación entra en una estrategia de jubilación exitosa. Además de ahorrar lo suficiente para financiar su jubilación, tendrá que considerar cosas como la planificación médica y la atención a largo plazo, dónde quiere vivir, cuánto recibirá del Seguro Social, qué cubrirá Medicare para usted y quién los herederos de su patrimonio serán en última instancia. Un factor que a veces puede pasarse por alto es cómo los impuestos afectarán su jubilación. Estas son algunas de las trampas fiscales comunes que a menudo hacen tropezar a los jubilados y lo que puede hacer para evitarlas mientras aún está planificando. Es probable que los retiros de su plan de jubilación estén sujetos a impuestos. Si ha sido un ahorrador e inversionista diligente durante toda su vida y ha alcanzado la mítica cifra de $1 millón en sus cuentas de jubilación, ¡felicidades! Dependiendo de su estilo de vida, eso puede ser más que suficiente para financiar una jubilación feliz. Pero antes de deleitarse demasiado con su condición de millonario, recuerde que es probable que la mayoría de los retiros del plan de jubilación estén sujetos a impuestos. Por ejemplo, si tiene todos sus ahorros para la jubilación en planes 401k o IRA, es probable que todo el dinero que retire de sus cuentas esté sujeto a impuestos, con la rara excepción de si aportó dinero después de impuestos a sus cuentas. Es probable que se vea obligado a recibir distribuciones sujetas a impuestos del plan de jubilación. Si desea evitar impuestos sobre sus cuentas de jubilación al evitar las distribuciones, piénselo de nuevo. Con la excepción de las cuentas IRA Road, de las cuales la mayoría de los retiros están libres de impuestos, el IRS requiere que comience a recibir distribuciones obligatorias una vez que cumpla los 72 años, a menos que haya cumplido los 70 años y medio antes del 1 de enero de 2020. Incluso si no quiere o necesita los ingresos o la obligación tributaria, aún así la ley le exigirá que los tome. De lo contrario, puede resultar en una enorme multa del 50% de la cantidad que se suponía que debía retirar. Si tiene una pensión, espere pagar impuestos sobre eso también. Las pensiones ya no son tan comunes como solían ser, ya que en su mayoría han sido reemplazadas por los llamados planes de contribución definida como los planes 401k. Sin embargo, todavía hay empleadores que mantienen pensiones y son bastante típicos de los trabajos relacionados con el gobierno. Pero si esperaba evitar impuestos sobre sus distribuciones de jubilación al tener una pensión en lugar de un 401k o IRA, no tiene suerte. Las distribuciones de pensiones son tratadas como sujetas a impuestos por el IRS, al igual que con otros planes de jubilación comunes. Su seguro social puede estar sujeto a impuestos. Para algunos jubilados, los beneficios del seguro social no están sujetos a impuestos. Sin embargo, si tiene ingresos externos y supera los umbrales de la administración del Seguro Social, el 50% o el 85% de sus ingresos del Seguro Social estarán sujetos a impuestos. Los umbrales de ingresos combinados para contribuyentes individuales y casados son los siguientes. Para individuos, hasta el 50% de los beneficios están sujetos a impuestos sobre un ingreso combinado entre $25,000 y $34,000. Se grava hasta el 85% de los beneficios para personas con ingresos combinados de más de $34,000. Para los contribuyentes casados, un ingreso combinado de $32,000 a $44,000 genera impuestos sobre hasta el 50% de los beneficios del Seguro Social. Se grava hasta el 85% de los beneficios para los contribuyentes casados con un ingreso combinado de más de $44,000. A los fines de este cálculo, se considera que el ingreso combinado es su ingreso bruto ajustado más su interés no imponible y la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Es probable que su impuesto a la propiedad aumente. Muchos jubilados viven con ingresos fijos y planean tener gastos relativamente estáticos. Aunque la mayoría de los costos tienden a aumentar lentamente con el tiempo debido a los efectos de la inflación, algunos de estos pueden compensarse con los ajustes anuales por costo de vida en los pagos del Seguro Social o los rendimientos de las inversiones. Los jubilados también pueden recortar gastos comprando artículos menos costosos o marcas genéricas. Pero si es dueño de su casa, un gasto sobre el que tendrá poco control es el aumento de los impuestos a la propiedad.
para aquellos que ya están jubilados, el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas en los últimos años ha dejado a algunos propietarios con grandes saltos en sus valores catastrales e impuestos sobre la propiedad. Si bien algunos dirán que este es un buen problema, para un jubilado que no está interesado en vender su casa, solo equivale a otro gasto creciente que actúa como una pérdida de su flujo de efectivo. Las ganancias de capital en sus cuentas de retiro tributarán como renta ordinaria. Si es un inversionista, es probable que entienda que las ganancias de capital a largo plazo o aquellas que se mantienen por más de un año disfrutan de un tratamiento fiscal beneficioso en forma de tasas impositivas más bajas, mientras que los ingresos ordinarios como los salarios o los intereses se gravan en su tasa impositiva marginal. La mayoría de las ganancias de capital a largo plazo solo enfrentan un impuesto del 15 al 20% o incluso del 0% según sus ingresos. Pero incluso si todas las ganancias en su 401k o IRA provienen de tendencias a largo plazo, aún tendrá que pagar el impuesto sobre la renta ordinaria sobre sus distribuciones de este tipo de planes. Incluso sus distribuciones de IRA Roth pueden estar sujetas a impuestos. Una de las mejores maneras de evitar impuestos en sus cuentas de jubilación es usar una cuenta IRA Roth. Las contribuciones a una cuenta IRA Roth se realizan después de impuestos, pero las distribuciones suelen estar libres de impuestos. Sin embargo, este no es siempre el caso. Si toma una distribución de una cuenta IRA Roth menos de 5 años después de abrirla, sus ganancias aún están sujetas a impuestos, incluso si tiene más de 59 años y medio. Si tiene menos de 59 años y medio, también enfrentará multas por retiro prematuro. Sin embargo, sus contribuciones a su cuenta Roth siempre están disponibles para retiro libre de impuestos. Si es parte del movimiento FIRE, podrá enfrentar impuestos y multas por los retiros de su plan de jubilación. El movimiento de independencia financiera y jubilación anticipada, también conocido como FIRE, ha ido ganando popularidad entre los inversores más jóvenes que buscan una jubilación no tradicional. Y si bien jubilarse a los 30 o 40 años ciertamente tiene muchas ventajas, es probable que se esté enfrentando a algunos problemas en lo que respecta a sus cuentas de jubilación. Las distribuciones de las cuentas IRA tradicionales o los planes 401k no solo están sujetas a impuestos en su totalidad, sino que también conllevan multas por retiro anticipado del 10% por el dinero que retira antes de los 59 años y medio. Si bien hay excepciones, si está planeando este tipo de dinero para financiar su jubilación anticipada, tendrá que tener en cuenta los impuestos y multas adicionales. Es posible que enfrente impuestos sobre el patrimonio. Si pierde la vida con un patrimonio considerable, no tendrá que lidiar con los impuestos sobre el patrimonio, pero sus herederos sí. Si su patrimonio supera los 12,06 millones para el año fiscal 2022 o 24,12 millones para parejas, su patrimonio deberá presentar una declaración de impuestos y es posible que deba pagar impuestos sobre los montos que excedan estos límites. La tasa del impuesto sobre el patrimonio comienza en un 18% relativamente modesto, pero salta rápidamente al 40% para patrimonios con tan solo $1 millón por encima del monto de la exención. La planificación fiscal y patrimonial cuidadosa puede ayudar a minimizar el impacto del impuesto patrimonial sobre sus herederos, pero es probable que deba trabajar con su especialista de impuestos y/o un abogado de planificación patrimonial para proteger adecuadamente sus activos. Los obsequios también pueden resultar en impuestos. Si está buscando evitar los impuestos sobre el patrimonio, hacer donaciones mientras aún está vivo es una forma de reducir su patrimonio imponible. Para el año fiscal 2022, el IRS permite que las personas donen hasta $16,000 por año a cualquier persona que elijan. Pueden ser varias personas que reciban hasta $16,000 sin tener que presentar una declaración de impuestos sobre donaciones o pagar impuestos, en comparación con $15,000 en 2021. Esta cantidad se duplica para declarantes conjuntos.